Materias comunes. Decreto Supremo 021-2019, JUS, TUO de la Ley 27.806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información por Torero. 941. Toda solicitud de información debe ser dirigida al funcionario designado por la entidad de la información pública para realizar esta labor. En caso que éste no hubiera sido designado, la solicitud se dirige, respuesta, al funcionario que tiene en su poder la información requerida. 942. Información clasificada en el ámbito de inteligencia tanto en el frente externo como, respuesta, interno. 943. Las empresas del Estado están sujetas al procedimiento de acceso a la información establecido en la presente ley. Este enunciado se refiere a, respuesta, las entidades obligadas a informar. 944. La entidad pública deberá identificar al funcionario responsable de la elaboración de los, respuesta, portales de Internet. 945. No se podrá negar información cuando se solicite que ésta sea entregada en una determinada forma o medio, siempre que el solicitante asuma el, respuesta, costo. 946. Todas las entidades de la administración pública quedan obligadas a cumplirlo estipulado en la presente norma. Este enunciado se encuentra en respuesta, responsabilidades y sanciones. 947. La información que contenga consejos, recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso deliberativo y consultivo previo a la toma de una decisión de gobierno, salvo que dicha información sea pública, dicho enunciado se refiere, respuesta, excepciones al ejercicio del derecho, información confidencial. 948. Responsabilidad y sanciones. Los funcionarios o servidores públicos que incumplieran con las disposiciones a que se refiere esta ley serán sancionados por la comisión de una falta grave, pudiendo ser incluso denunciados penalmente por la comisión de delito de abuso de autoridad a que hace referencia el, respuesta, artículo 377 del Código Penal. 949. La entidad de la administración pública a la cual se haya presentado la solicitud de información debe otorgarla en un plazo, respuesta, no mayor a 10 días hábiles. 950. Información de acceso público. Se considera como información pública cualquier tipo de documentación financiada por el presupuesto público que sirva de base a la decisión de naturaleza, así como las actas de reuniones oficiales. Respuesta, administrativa. 951. Clases de sanciones. Una de las sanciones que pueden imponerse por las infracciones previstas en el presente régimen sancionador es la siguiente. Respuesta, amonestación escrita. 952. La información preparada u obtenida por asesores jurídicos o abogados de las entidades de la administración pública cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la tramitación o defensa en un proceso, respuesta, administrativo o judicial. 953. Las entidades de la administración pública tienen la obligación de proveer la información requerida si se refiere a la contenida en documentos escritos, fotográficas, grabaciones, soporte magnético digital o en cualquier otro formato siempre que haya sido creada u obtenida por ella o que se encuentre en su posesión o bajo su control. Dicho enunciado se refiere a, respuesta, información a acceso público. 954. Las adquisiciones de bienes y servicios que realicen. La publicación incluirá el detalle de los montos comprometidos, los proveedores, la cantidad y calidad de bienes y servicios adquiridos, corresponde, respuesta, publicación en los portales de las dependencias públicas. 955. Excepciones al ejercicio del derecho. Información clasificada en el ámbito de inteligencia tanto en el frente externo como interno. Respuesta, los planes estratégicos y de inteligencia, así como la información que ponga en riesgo sus fuentes. 956. Información del personal militar que desarrolla actividades de, respuesta, seguridad nacional.
957. Excepciones al ejercicio del derecho, a quien se debe fundamentar mediante documento que la información continua como clasifica el cual puede desclasificarlo. Respuesta: Consejo de Ministros. 958. La información referida a los datos personales cuya publicidad constituya una invasión de la intimidad personal y familiar. Respuesta: La información referida a la salud personal. 959. La presente ley tiene por finalidad la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho fundamental consagrado en. Respuesta: Constitución Política del Perú, artículo 2, numeral 5. 960. Los funcionarios responsables de brindar la información correspondiente al área de su competencia deberán proveer una adecuada. Respuesta: Infraestructura. 961. Todas las actividades y disposiciones de las entidades comprendidas en la presente ley están sometidas al principio de. Respuesta: Publicidad. 962. En el supuesto que la entidad de la administración pública no esté obligada a poseer la información solicitada y de conocer su ubicación o destino, deberá. Respuesta: Reencauzar la solicitud hacia la entidad obligada. 963. La solicitud de información no implica la obligación de las entidades de la administración pública de crear o. Respuesta: Producir información. 964. Esta ley no faculta que los solicitantes exijan a las entidades que efectúen evaluaciones o. Respuesta: Análisis de la información. 965. Planes de defensa militar contra posibles agresiones de otros estados, logísticos, de. Respuesta: Reserva y movilización. 966. Elementos de las negociaciones internacionales que de revelarse perjudicarían los procesos negociadores o alteraran los. Respuesta: Acuerdos adoptados. 967. Publicación en los portales de las dependencias públicas. Las entidades de la administración pública establecerán progresivamente, de acuerdo a su presupuesto, la difusión a través de Internet de la siguiente información. Respuesta: Actividades oficiales que desarrollan o desarrollaron los altos funcionarios de la respectiva entidad, entendiéndose como tales a los titulares de la misma y a los cargos del nivel subsiguiente. 968. El incumplimiento de esta disposición no podrá dar lugar a represalias contra los funcionarios responsables de entregar. Respuesta: La información solicitada. 969. Toda solicitud de información debe ser dirigida al funcionario designado por la entidad de la administración pública para realizar esta labor. En caso de que éste no hubiera sido designado, la solicitud se dirige. Respuesta: Al funcionario que tiene en su poder la información requerida. 970. Excepciones al ejercicio del derecho. Información clasificada en el ámbito de inteligencia tanto en el frente externo como interno. Respuesta: Información relacionada con el alistamiento del personal y material. 971. Excepciones al ejercicio del derecho. Información reservada. El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto de la información clasificada como reservada. En consecuencia, la excepción comprende. Respuesta: El movimiento del personal que pudiera poner en riesgo la vida e integridad de las personas involucradas o afectar la seguridad ciudadana. 972. Todas las actividades y disposiciones de las entidades comprendidas en la presente ley están sometidas al principio de. Respuesta: Publicidad. 973. Excepciones al ejercicio del derecho. Información clasificada en el ámbito militar, tanto en el frente interno como externo. Respuesta: Desarrollos técnicos y /diagonal o científicos propios de la defensa nacional. 974. La información protegida por el secreto bancario, tributario, comercial, industrial, tecnológico y bursátil que están regulados. Respuesta: Por el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución.
975. Cuando una entidad de la administración pública no localiza información que está obligada a. Respuesta: poseer o custodiar. 976. El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto de lo siguiente. Respuesta: todas las anteriores. 977. Legitimación y requerimiento inmotivado. Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier entidad de la administración pública. En ningún caso se exige expresión de causa para el ejercicio de, respuesta, este derecho. 978. Excepciones al ejercicio del derecho. ¿Qué clasificación corresponde a la información que al ser divulga oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores pudiera afectar negativamente las relaciones diplomáticas con otros países? Respuesta: reservada. 979. ¿Qué plazo tiene el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información para resolver el recurso de apelación presentado por el solicitante? Respuesta: 10 días hábiles. 980. Excepciones al ejercicio de derecho. Información clasificada en el ámbito militar. Tanto en el frente interno como externo. Respuesta: desarrollos técnicos y /diagonal o científicos propios de la defensa nacional. 981. Excepciones al ejercicio del derecho. Información reservada. El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto de la información clasificada como reservada. En consecuencia, la excepción comprende, respuesta, las informaciones que impidan el curso de las investigaciones en su etapa policial dentro de los límites de la ley, incluyendo los sistemas de recompensa, colaboración eficaz y protección de testigos, así como la interceptación de comunicaciones amparados por ley. 982. La información vinculada a investigaciones en trámite referidas al ejercicio de la potestad sancionadora de la administración pública, en cuyo caso la exclusión del acceso termina cuando la resolución que pone fin al procedimiento queda consentida o cuando transcurren más de, respuesta, 6 meses desde que se inició el procedimiento administrativo sancionador. 983. Remite un informe anual al Congreso de la República en el que da cuenta sobre las solicitudes pedidos de información atendidos y no atendidos. Respuesta: la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 984. ¿A qué principio corresponde? La entidad pública designará al funcionario responsable de entregar la información solicitada. Respuesta: principio de publicidad. 985. Todas las entidades de la administración pública quedan obligadas a, respuesta, cumplir lo estipulado en la presente norma. 986. El incumplimiento del plazo faculta al solicitante a recurrir ante autoridad nacional. D. Respuesta: transparencia y acceso a la información pública. 987. ¿A qué principio corresponde? Cuando los funcionarios responsables de brindar información en el área de su competencia deberán prever una adecuada infraestructura, así como la organización, sistematización y publicación de la información. Respuesta: publicidad. 988. El material bélico, sus componentes, accesorios, operatividad y /diagonal o ubicación cuyas características pondrían en riesgo los, respuesta, planes de defensa militar. 989. Excepciones al ejercicio del derecho, información clasificada en el ámbito de inteligencia tanto en el frente externo como interno. Respuesta: información relacionada con el alistamiento del personal y material. 990. Toda solicitud debe ser dirigida al funcionario designado por la entidad de la administración pública para realizar esta labor. En caso que éste no hubiera sido designado, la solicitud se dirige, respuesta, al superior inmediato. 991. Información del personal militar que desarrolla actividades de seguridad nacional y que pueda poner en riesgo la vida e, respuesta, integridad de las personas involucradas. 992. Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier entidad de la administración pública.
En ningún caso se exige, respuesta, expresión de causa para el ejercicio de este derecho. 993. Quien adopta las medidas básicas que garanticen y promuevan la transparencia en la actuación de las entidades de la administración pública. Respuesta, el Estado. 994. Asimismo, para efectos de esta ley, se considera información pública cualquier tipo de información financiada por el presupuesto público que sirva de base a una decisión de naturaleza administrativa, así como, respuesta, las actas de reuniones oficiales. 995. Los funcionarios o servidores públicos que incumplieran con las disposiciones a que se refiere esta ley serán sancionados por la comisión de una falta grave, pudiendo ser incluso. Respuesta, denunciados penalmente por la comisión del delito de abuso de autoridad. 996. El derecho de acceso a la información de los congresistas de la República se rige conforme a lo dispuesto por y el reglamento del Congreso. Respuesta, la Constitución Política del Perú. 997. Excepciones al ejercicio del derecho. Información clasificada en el ámbito militar, tanto en el frente interno como externo. Respuesta, planes de defensa de bases e instalaciones militares. 998. Excepciones al ejercicio del derecho. ¿Qué información se encuentra como clasificada en el ámbito militar, tanto en el frente interno como externo? Respuesta, desarrollos técnicos y /diagonal o científicos propios de la defensa nacional. 999. El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercida respecto a la información clasificada como secreta que se sustente en razones de seguridad nacional, sobre la cual no podrá ejercerse el derecho de acceso a la información pública. Respuesta, las operaciones y planes de inteligencia y contrainteligencia militar. 1000. Procedimiento. Las dependencias de la entidad tienen la obligación de encauzar las solicitudes al. Respuesta, funcionario encargado.